comunicación de Twenty, Simonetta Lugli, Regional Director de Sulake, de Jago, Borja Prieto, director de contenidos de MySpace, y Miquel de Naroz, director general de Fotolog, bajo la tutela de Jesús, que todos conocéis, de Tío Lanza, director del programa de publicidad. Muchas gracias, tenemos 45 minutos y cuando finalice este encuentro serviremos la comida en la segunda planta. Gracias. Pues muchas gracias, Roberto. Ahora sí. Gonzalo. Bueno, yo quisiera empezar con una pregunta que seguramente ellos sí saben, pero muchos de los que aquí estamos no. ¿Cuántos de los que vemos varias pantallas, particularmente Internet, lo vemos en solitario o compartido? A ver, en solitario, aquellos que ven su Twenty o que ven cualquiera de las redes sociales, Facebook, en solitario, aunque estén viendo la televisión al mismo tiempo, etcétera, etcétera, en solitarios, ¿cuántos hay? Si podéis levantar la mano. Bien, compartidos, aquellos que lo ven entre 2 o 3 y comentan la jugada. Infinita minoría. Bien, esto es importante para lo que vamos a hablar ahora, también con nuestros invitados, que ya os los ha presentado. Algunos hacen galas, vienen prácticamente con el aliento justo para poder darnos esta conferencia y irán a otra gala después. Pero en todo caso, lo más importante del día de hoy, se nos ha quedado justo en la charla de Chris Dobson hace unos momentos, ha sido precisamente si las redes sociales nos permiten controlar también el mensaje a las marcas y, por otra parte, también hablar del negocio, en qué consisten las redes sociales, sus públicos, targets, etc. Bueno, pues empecemos. Cada uno de los aquí presentes quizás deban de vestir su santo y nos expliquen cuál es el valor de su red social a diferencia del resto y en qué compiten en aquellas franjas de edad en las que, en cualquier caso, sí son vecinos y a veces competidores. Julio. A ver, lo primero, yo voy a empezar con lo que comentaba Javier Navarro de Tabas en la sesión anterior de esta sala, y es que los medios sociales o el web 2.0 no es solamente redes sociales. Entonces vamos a hablar un montón de redes sociales, pero yo aquí voy a defender un capítulo un poco distinto, que son los blogs. Nosotros en Weblogs a veces decimos que somos una especie de criatura mitológica, no por eso nos ha ido un poco la cabeza, sino porque tenemos un componente, la cabeza, digamos, de medio social, o sea, toda la parte editorial de blogs, nuestros blogs están escritos por un equipo de gente remunerada, pero que no son periodistas profesionales, que son aficionados o apasionados de las temáticas de las que escriben. Y es la cabeza del animal mitológico, y el cuerpo es un cuerpo más de medio online, si queréis un poco más tradicional, ¿no? más acostumbrado según los cánones de funcionamiento habituales. Y entonces nosotros, digamos, en lo que nos diferenciamos es que lo que hacemos son medios especializados, hechos por gente apasionada o escritos por gente apasionada por estas temáticas y leídos con comunidades en torno a ellos por gente muy segmentada y muy metidos en esas temáticas, ¿no? Y que a la vez son no solamente influyentes en esas temáticas en el entorno online, sino también offline. Por otra parte, el modo en el que están nuestros usuarios es un modo más es un modo de consumo de contenidos, de interacción con otros usuarios, pero sobre todo pensando un poco en los señores que van a hablar después, es un modo más de búsqueda de información y de compartición de información, de aportación de información, ¿no? Nos sucede muy a menudo que muchos de nuestros usuarios saben más de las temáticas de las que nosotros estamos hablando o que nuestros editores en un momento dado, y cuando escribimos algo enseguida ellos nos corrigen, nos amplían, nos enlazan y demás. Y sin embargo, lo que sí que nos damos cuenta, a mí me gusta mucho una frase de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que decía, le preguntaron en Davos, uno de los grandes dueños de grupos de medios tradicionales europeos, dijo: oye, esa comunidad que habéis hecho vosotros tal es muy maja y tal, a mí me gusta mucho, oye, ¿cómo hago para hacerla en mis publicaciones, ¿no? Y Mark le dio, la respuesta corta era you can't, no puedes. Y la respuesta larga era que en realidad las comunidades no se crean de la nada, sino que lo que tú haces es generar herramientas que permitan a las comunidades que ya hay por debajo, que ya están latentes o que son persistentes, emerger y utilizarlas para relacionarse y para cohesionarse más, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es, en torno a cada una de nuestras publicaciones, publicamos 37 blogs distintos en temáticas distintas. Con el paso del tiempo, desde que cada una de ellas nació, se ha ido creando una comunidad de gente muy interesada
en esas temáticas y que comparten esos intereses y nosotros lo que hemos intentado es darles herramientas para que se conozcan y para que se relacionen, no porque fulanito es amigo o le conozco o tal, sino porque fulanito sabe mucho de pantallas de plasma y a mí este tema me interesa y no solamente quiero oír lo que dicen los señores que escriben el blog, sino quiero enterarme de qué comenta este señor sobre pantallas de plasma, porque para mí es muy relevante, ¿vale? Y el otro elemento social que para nosotros es muy importante es, en muchos de estos contextos, los que tú estás relacionando con una temática que te interesa, el qué productos o qué servicios te gustan es parte de tu identidad. O sea, si tú estás muy interesado en videojuegos, el que tú tengas una PlayStation o una Wii o que seas forofo del juego X o del juego Y, no solamente es un tema de discusión, sino que forma parte de tu identidad y de cómo te presentas. Entonces, la página de usuario yo quiero tener que es que yo soy de la Wii y además cuando voy a leer lo que dice otro, según qué cosas él se ha marcado en su perfil, entiendo mucho mejor de dónde viene y por qué hizo unas cosas buenas, ¿no? Y paro aquí y dejo que siga Ícaro. ¿Cómo se llama de las pantallas de plasma? Vale. Lo que ha cambiado todo. Borja y yo estábamos esta mañana en otro evento con un grupo de chavales en la Universidad de Villanueva y yo he preguntado un momento cuántos de ellos veían televisión, cuántos encendieron la televisión el día anterior. Y no ha levantado la mano ni uno. Y ha sido sorprendente porque estoy convencido de que han visto mucha tele, pero evidentemente no la han visto en el mueble del salón, la han visto en otro sitio. Probablemente en los últimos 2 años se ha operado un cambio fundamental en Internet, que es la consideración de Internet no como un medio de consulta, sino como un medio social de conversación, como el sitio en el cual vas a relacionarte, no solamente a leer. Y esto es muy bueno para los usuarios porque por primera vez o por segunda vez, después de la blogosfera, pero ya de forma muy definitiva, tenemos nosotros como usuarios el control sobre mucho de lo que se mueve en la red. Esto tiene destilados de mucha índole. Probablemente uno de los destilados que se empieza a notar ahora y que más se va a notar a partir de ahora es que el reinado absoluto de los buscadores no se resquebraja, pero sí se matiza. Si durante mucho tiempo hemos trabajado, incluso publicitariamente, para que sean los buscadores los que nos devuelvan tráfico, ahora son cada vez más los blogs y los medios que reciben más tráfico desde medios sociales del que han recibido nunca desde buscadores. Enrique Dans, amigo de Julio, profesor del IE, comentaba el otro día en su blog que ya tiene muchos días a la semana en los cuales los medios sociales le están trayendo más tráfico. Esto es un cambio importante que tiene números. Según los análisis de Comscore para el mercado español de los últimos meses, ya la página que genera más tráfico en España no es Google, somos nosotros. Y si esto ha ocurrido tiene mucho que ver con tiempo de uso. Hemos pasado de recurrir a Internet cuando era un medio de consulta de forma efímera, y los tiempos de uso eran cortos, y estábamos 7 minutos, 8 minutos por site, y los formatos publicitarios estaban adaptados a la urgencia, a alguien que se caía desde un buscador, leía 2 páginas y se iba. Y ahora tenemos la posibilidad de no montar un mercado publicitario sobre la urgencia, sino montar un mercado publicitario sobre la conversación, sobre una relación mucho más tranquila. El tiempo medio de uso, por ejemplo, en nuestra plataforma estará ahora mismo alrededor de los 80 y pico minutos por usuario y día. Y eso es un tiempo muy largo para desarrollar mercados y formatos publicitarios que no existían hace 1 año y medio. Tú citabas a Zuckerberg, yo me voy más atrás. Cuando el manifiesto Blue Train decía aquello de que los mercados son conversaciones a mediados de los 90, parecía una quimera. Y ahora, por primera vez, empieza a ser muy cierto que los mercados son conversaciones y que la relación que las marcas establecen con sus clientes tiene mucho más que ver con la consideración de estos como una audiencia al cual se le habla, pero que también esperas que te devuelva mucha conversación. Nikesh Arora, vicepresidente muchísimo de Google, porque le han ascendido hace poco, creo, en una reunión con editores de prensa les decía que la audiencia a la cual se enfrentaban ahora era una audiencia que quería participar en la formación de la opinión. Y esto tiene implicaciones también en el mercado publicitario. Si para un usuario normal de una red social, de cada 100 fotos que tiene, él probablemente solamente haya subido 30, o sea que el 70% de su identidad digital lo está creando en su entorno de confianza. En el caso de las marcas, de las empresas, esto es mucho mayor. Ya no son las únicas que emiten contenido sobre sí mismas, ya no solamente es que emitas tú y emite tu competencia, es que aquellos que te odian y aquellos que te quieren también están diciendo un montón de cosas. Nosotros hemos intentado, en el año y poquito que llevamos explotando mercado publicitario, facilitar eso, facilitar no solamente que las empresas se acerquen a Twenty a hablar con nuestros usuarios, sino darles formatos para que los usuarios de Twenty puedan recoger a las empresas y hablar con ellas. Hay campañas de publicidad con miles y decenas de miles de comentarios, pero también es muy curioso cómo hay formatos publicitarios que dejan de ser publicidad cuando los usuarios los cogen y los integran en sus perfiles. Y si recogíamos el informe InfoAdex del año pasado de inversión publicitaria como una especie como de desplome generalizado, menos una especie como de lucecita del pardo ahí al fondo,
que era el mercado online, que todavía seguía subiendo 2 dígitos. Yo estoy convencido que el mercado online este año también va a volver a subir. No sé si con tanta alegría como el año pasado, pero probablemente también va a subir. Y tenemos que pensar por qué está subiendo. Probablemente está subiendo porque Internet es infinitamente más barato que cualquier otro soporte. Pagamos mucho menos por los seres humanos cuando nos están haciendo caso delante de la pantalla del ordenador que cuando nos oyen de pasada en la radio o cuando zapean justo antes de vernos en una pantalla de televisión. Los otros argumentos de calidad para seguir recuperando inversión en mercado online son más técnicos. Uno es que probablemente es el soporte métrico que tiene más capacidad analítica, es donde podemos ser más honestos todos, anunciantes, centrales, agencias y soportes, sobre quién realmente te está viendo y cómo te está viendo. Y probablemente el tercer argumento es que todo el espacio online es el único que nos va a dar la posibilidad de que nos pongamos en contacto con las marcas que nos gustan o aprendamos a conocer marcas nuevas no viéndolas solamente, sino charlando con ellas. Y ya me callo. Hola. Bueno, desde Sulake, que entre otros productos tenemos Jabo, la comunidad virtual de adolescentes más grande del mundo, nosotros consideramos ya desde hace mucho tiempo, desde hace 5 años así, que llevamos haciendo publicidad dentro de la comunidad virtual, que la implicación del usuario es lo más importante en la publicidad y es lo que está haciendo la diferencia. En nuestro caso en concreto, quizá nos diferenciamos más desde el punto de vista imagen y virtualidad, porque tienen unos avatares y tienen unos productos físicos que mueven, que cogen, unos muebles que utilizan, unos vestidos que se ponen, etc. Entonces la interactividad es diferente, pero también dan opiniones. También viralmente, yo creo que el efecto viral de todos nuestros, o sea, en cualquiera de los que estamos hablando aquí, el efecto viral es algo que no podemos cuantificar con números, pero sabemos que existe y que es muy alto. O sea, nosotros hemos llegado a considerar que nuestra viralidad interna es alrededor del 50% de cualquier cosa de lo que hacemos, por lo que claramente esa publicidad está funcionando y yo creo que para llegar a todos nuestros medios tienen también la particularidad de poder llegar al target ajustado a un precio mucho más ajustado, como decía Ícaro, que lanzar una publicidad en medio de televisión, que no significa que no haya que hacerlo, sino que simplemente es otro medio. La targetización es muy fácil y muy útil y funciona muy bien. Los resultados se ven inmediatamente, en el mismo día puedes ver resultados y puedes cambiar o interactuar con tu usuario. Yo creo que eso tiene sus problemas, sus cosas buenísimas, pero también sus cosas malas, como que pueden opinar negativamente de nosotros y hay que reaccionar a tiempo, cosa que muchos anunciantes todavía ese trabajo de seguimiento puede que no lo tengan tan controlado, pero es importante. Lo mismo dicen buenas cosas como malas, pero hay que tomarlo todo como una interacción con la marca. Antes el problema que teníamos es que ellos veían televisión y no sabíamos su feedback, ahora lo sabemos y entonces tendremos que reaccionar en función de ese feedback. Y bueno, yo ya paso a Borja. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, gracias. Me encanta escucharos, me encanta venir a estas cosas y escuchar a la demás gente. Yo quería decir que yo me di cuenta de la grandeza de todo lo que son los medios sociales y sobre todo de la interactividad con las marcas con una prima mía que el otro día me vino y me dijo: «Hey, Borja, Trina está haciendo un concierto de McFly». Y yo: «¿Cómo que Trina? Es MySpace, pero tenemos un sponsor que es Trina». Entonces, para mí, o sea, lo realmente alucinante de todo este mundo que estamos viviendo es eso, o sea, las posibilidades que caben para un anunciante para hacer campañas, para hacer on y off, para hacer realmente diabluras en un medio donde hay mucha gente joven y sabemos lo difícil que es llegar a tantísima gente joven. Esta prima mía es la misma que le contaba antes a Ícaro, que la castigan sin 20 y se hunde un montón. O sea que realmente hay como, si me dice que es como la putada más grande que le pueda pasar. Entonces hay muchísimo, o sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros quizás somos de una generación un poco más avanzada, pero que hay un montón de gente que vive en un medio social y que esto no es más que, yo lo decía el otro día, yo me siento afortunadísimo de poder tener toda la cultura que yo quiera a un clic.
me siento muy afortunado. Un portal casi de entretenimiento. Entonces, si tú lo que quieres es afinidad, si lo que quieres es cobertura, pues está bien utilizar un arma como MySpace. Es importante también saber que todos estos medios, y es otra de las cosas que a mí me encanta, que todos son compatibles con todos. O sea, que ya no estás haciendo una campaña únicamente en MySpace o en Facebook o en Twenty o en Fotolog, sino que todo esto es susceptible de viajar a todas partes. Es otra de las grandezas, que realmente no estás yendo a un sitio, estás yendo a un sitio muy, muy, muy gigante y muy globalizado en el que todo vale, en el que obviamente tienes que entenderlo con sus códigos cada uno, pero que las posibilidades son millones. Nosotros nos sentamos con agencias, nos sentamos directamente con las marcas y siempre lo que decimos es que hay 1000 posibilidades de hacerlo. Entonces, otra de las cosas y otro de los desafíos alucinantes es un poco que esto sí que me gustaría resaltarlo, es el equilibrio que vamos a encontrar de aquí al futuro, ¿no? Entre lo que es una publicidad puramente online, que está muy bien, pero claro, el tema del online, si encontramos un equilibrio también bueno con lo que es todo el tema de offline, pues se pueden conseguir cosas todavía más allá. Entonces el desafío es ilimitado. Cuantas más aparezcan mejor. Yo lo veo como un mercado directamente de oportunidades. Yo también soy de la teoría de que los mercados son conversaciones y aquí se nos han abierto un montón de puertas para conversar de todas las formas posibles. Y bueno, esto es un poco mi introducción. Luego, si queréis, preguntáis y aquí me quedo. Muy buenas. Bueno, después de toda la cantidad de cosas que se han dicho, no sé si voy a aportar algo que merezca la pena o que interese. De una forma muy rápida, Fotolog es una plataforma, como bien ha dicho Julio al principio. Nosotros todos somos plataformas y son los usuarios y los grupos los que deciden utilizarlas. Es una plataforma que permite a los usuarios expresarse y comunicarse utilizando la fotografía, fundamentalmente, la fotografía y un pequeño comentario. De hacerlo de alguna forma, o una forma muy gráfica que todo el mundo lo va a entender, Fotolog se creó en el año 2002 y realmente Fotolog es un Twitter fotográfico, un Twitter gráfico. Estamos utilizando la fotografía para que la gente diariamente y de una forma muy rápida exprese sus situaciones, sus sentimientos, sus emociones, su vivencia a través de Internet. Fotolog, también como decía Borja, mantiene unas cifras del orden de los 1.700.000 o 2 millones de usuarios únicos Nielsen, que siempre estamos bajo las típicas medidas de todo el mundo, que sigue siendo una comunidad importante. Y finalmente iba a hacer una pequeña reflexión que después de oír a todos lo que estaban comentando es, yo creo que históricamente la publicidad desde su nacimiento se ha dedicado a hacer una cosa, que el anunciante, que es chillarle. Siempre se ha chillado al usuario a través de medio, que sea, al principio eran los periódicos, o las carteles, luego la televisión, primero la radio, luego la televisión. El anunciante chilla al usuario y trata de captar la atención lo más rápido que puede. La aparición del medio interactivo, del medio digital, permite, para empezar, y lo que la gente empieza a hacer, o los anunciantes empiezan a hacer es, tiene la capacidad de medir esos chillidos, es decir, cuántos de estos chillidos están haciéndome caso, cuánta gente me sigue, cuánta gente pincha en mi banner o viene a accederme. Los medios sociales lo que empiezan a aportar es algo que hasta ahora era nuevo, que era establecer una conversación. Por primera vez, los usuarios y los anunciantes pueden empezar a comentar y a conversar. Y lo que pasa es que también es cierto que en las primeras épocas, los primeros tiempos de la publicidad en nuestros medios sociales, se han dedicado los anunciantes a seguir chillando, pensando que podían obligar a los usuarios a hacer cosas o a decir, o a pinchar, o a comprar, o a sugerir, o a proponer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es que estamos empezando a ver cómo, tanto por formatos como por tipo de contenido, los usuarios y los anunciantes empiezan a establecer comunicación, empieza a haber una conversación, y yo creo que lo interesante es que de aquí a poco, posiblemente ya las marcas también empezarán a escuchar a los usuarios. No solamente hay una conversación, sino que la gente empiece a escuchar. ¿Qué os opina? ¿Qué opinas de esta marca? ¿Qué opinas de este producto que estoy desarrollando? ¿Te parece el precio caro o no te parece caro? Entonces, ahí es cuando realmente creo que vamos a empezar a explotar y a sacar auténtico rendimiento a los medios sociales. Bueno, vamos a intentar acortar el máximo posible las respuestas para que... A ver, ¿cuál es el que se oye? Para que tengamos más tiempo también para preguntas. Y empecemos por una importante. ¿Cuáles son los...? Hemos oído hablar de límites hace un momento con Chris, los límites de la publicidad en las redes sociales, y también sabemos, y habéis comentado, lo ha comentado también Borja, que cada vez os dirigís más a los anunciantes directamente, cosa que seguramente a las agencias les pone de los nervios,
Y yo no sé si es porque, primero, hablar de las limitaciones que tiene vuestro soporte y el futuro y el horizonte. Estáis de moda hace un año rabiosamente, pero antes no, y no sabemos si ocurrirá como en el caso de Second Life, dentro de un año lo mismo. Pero, segundo, la segunda cuestión es, ¿las agencias, es más fácil hablar con las agencias que con los anunciantes o viceversa? Intentamos ir mucho más rápido. A ver, yo creo que desde nuestro punto de vista lo que es importante, y Miquel empezaba a hablar un poco antes cuando hablaba de lo de chillar, ¿no? Desde nuestro punto de vista la publicidad en Internet tiene unas características muy distintas a la publicidad en otros medios. Una de las primeras cosas es que no se puede importar el formato de publicidad de interrupción que es el predominante en televisión. Es aquel volvemos en 5 minutos, en 10 minutos, en tal, y te quedas en la pantalla porque no te quedan 5 minutos de película y no sabes quién es el asesino. Sino que tienes que buscar formatos que te permitan pasar el mensaje y obtener los objetivos que tenga el anunciante, que pueden ser de conversión, pero también pueden ser de construcción de marca. Y esos objetivos los tienes que hacer sin interrumpir, sin tapar al usuario, sin secuestrar su voluntad. ¿Vale? Y para nosotros esos son los límites importantes, ¿no? Fuera de eso, otra cosa que creo que es importante en cuanto a los formatos, en cuanto a los límites, es que Internet es un medio maravilloso para poder segmentar mensajes y para poder ir primero, solo a las audiencias que te interesan o a aquellas que te interesan más, y segundo, para poder calibrar los mensajes. Y a un cierto tipo de público le das un mensaje, a otro y a otro. Si tienes un coche, para algunos vas a reforzar el motor que tiene, para otros que es familiar, que tiene mucho maletero, para otros que es muy seguro, ¿no? Entonces, eso requiere un esfuerzo, y además hay medios con distintas características, entre ellos los que estamos aquí, en los cuales no tiene la misma efectividad el tipo de campaña que puede hacer un medio tradicional, ¿no? Entonces, esto obviamente requiere un esfuerzo adicional primero de entender esa realidad y segundo, de generar piezas y de generar enfoques publicitarios que sean los más efectivos en cada momento. Obviamente es más caro hacer 10 enfoques distintos que hacer uno, pero también es muchísimo más efectivo, ¿no? Yo creo que ahí es donde están los grandes retos. En cuanto al tema de las agencias y de los clientes directos, yo creo que las agencias cumplen un papel muy importante en este mercado, pero también es verdad que al final son un poquito cuello de botella, que tienen muchas cosas, muchos medios que controlar por un lado, muchas demandas por el lado de los anunciantes, y nosotros personalmente a veces tenemos la sensación de que lo que llega a las agencias es un poco el teléfono estropeado, que el mensaje no llega tan claro, sobre todo porque somos medios que tenemos algunas características distintas, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, por ejemplo, lo que sí que hacemos mucho es ir a hablar con los anunciantes para contarles el mensaje de primera mano. Luego, al final, en la mayor parte de los casos, las campañas publicitarias las gestionamos con las agencias, pero nosotros hemos ido a ayudarles, ¿no? A ayudar que el anunciante entienda nuestro soporte, qué ventajas tiene, para qué vale, para qué es más interesante, ¿no? Yo iba a decir reto, pero voy a decir marrón. Yo entiendo que para un director de marketing plantearse Internet ahora es un marrón, como un piano, porque al final planificar para papel es una cuestión de centímetros cuadrados, planificar para radio es una cuestión de segundos, planificar para tele es una... las variables son las que son y la capacidad de innovación es la que es. Y cuando yo cada vez que digo a un director de marketing decir que hay que estar en online, lo mejor es echar cuerpo a tierra porque probablemente no tiene muy claro por dónde quiere ir, pero se le valora ya el esfuerzo. Porque a mí me llamaba mucho la atención un domingo por la tarde ver un medio de comunicación tradicional y un medio deportivo y que esté en rotación la misma campaña de publicidad. Cuando probablemente un medio de comunicación tradicional un domingo a las 8 de la tarde lo que voy es a leer noticias y mi tiempo va a ser más pausado, mi atención va a ser más concreta, y si estoy yendo a un deportivo lo que voy a ver es el resultado de un partido de fútbol, con lo cual voy a actualizar cada 2x3 la página y me interesa el marcador. Y es la misma campaña. Y probablemente no debería de serlo, porque el régimen de atención de la persona que está del otro lado de la pantalla no es el mismo en un medio de comunicación tradicional un domingo a las 8 que en un periódico deportivo un domingo a las 8. Si a esto le empiezas a sumar capas sociales de posibilidad, es mucho mayor. Por ejemplo, nuestros formatos de publicidad huyen de los formatos de interrupción. No se parecen, no hay formatos adicionales, en Twenty no hay banners, porque nos da la sensación de que serían muy ineficaces, no funcionarían. Por eso hemos intentado sacar formatos a medida, y es verdad que hay que establecer mucho diálogo con el anunciante directo para explicarle, para contarle cómo funciona. A nosotros nos gusta plantearnos nuestro departamento de ventas como es prácticamente alta costura. Tenemos creativos, tenemos diseñadores que van a sentarse con la agencia por un lado, evidentemente, y con el anunciante a hacerle un traje que le quede exactamente a medida. Que el one size fits all, en la misma camiseta para todas las campañas,
que ha funcionado muchos años cuando hemos estado vendiendo display, vale, pero probablemente en espacios sociales no va a funcionar igual de bien, y lo que sí va a funcionar mucho mejor es que nos sentemos los tres y encontremos cuál es el traje que no le tira ni a la agencia ni a nosotros como soporte, y sobre todo que le encaja al anunciante. Yo creo que todos necesitamos de todos. O sea, el anunciante va a seguir necesitando a la agencia porque el mundo online y social, como dice Ícaro, es muy grande y para la selección necesitarán esa opinión. Lo que pasa es que tanto agencias como anunciantes, para poder entender el mundo del medio social, tienen que cambiar un poco su mentalidad. Y eso es lo que quizá llevamos mucho tiempo intentando cambiar, y cambiar. Facebook hoy lo ha dicho, nosotros lo medimos igual, nada es igual. Entonces, claro, hay que cambiar la mentalidad de la agencia, hay que cambiar la mentalidad del anunciante para obtener resultados igual o mejores, quizá diferentes. O sea, quizá la medición es totalmente diferente, pero la implicación es mayor. Entonces, yo creo que el cambio de mentalidad es importante en todos para poder entender que el mundo o los medios sociales son un nuevo mundo de publicidad. Y la integración, como cada uno tenemos nuestra forma de integrar la publicidad de una forma no intrusiva y de una forma que el usuario interactúe voluntariamente. Yo creo que esto cambia totalmente el perfil del usuario y cambia el fin del anunciante. Una cosa es lanzar un anuncio y que algunos lo vean, lo oigan quizá desde que están en la cocina. A mí ya directamente, desde el momento que me dicen nos vemos en 6 minutos, yo ya desaparezco, vamos, en la televisión. O sea, está claro. En cambio, en los medios sociales eres tú el que voluntariamente interactúas, eres tú el que das tu opinión, eres tú. Entonces, claro, también la medición es diferente y el cambio de mentalidad es importante. Yo voy a ser muy rápido. Yo hay una cosa en la que creo y otra en la que no creo. En la que no creo es en la desaparición de intermediarios. O sea, me parece, nosotros como tenemos un punto así muy musical, muy marcado, siempre nos hablan de la industria discográfica y si van a desaparecer las discográficas, como es imposible. Entonces, yo entiendo que esto, como decía Ícaro, es un trabajo a 3 bandas, a 4 bandas, si tenemos en cuenta, obviamente, a los usuarios. Y en las cosas que sí creo es en los trajes a medida. Creo que por ahí la publicidad tiene un filón gigante. Se pueden hacer cosas realmente maravillosas, se pueden vender muchísimas experiencias, que eso es con lo que luego se queda el propio usuario y con lo que luego todos estos datos que salen de la IAB, de cómo recuerdas la marca y todo eso, viene todo un poco por ahí, que no es la típica publicidad a capón, que la ves igual en El País que en Twenty, sino que es una publicidad especial para Twenty o para MySpace. Y en esos trajes a medida sí que creo, y creo que por ahí tiene un camino gigante la publicidad, y que el trabajo con las agencias, el trabajo con las marcas directamente, pues debe ser el mismo y debe continuar, y debemos aprender todos de todos y debemos aprender las reglas del mercado, y eso es lo importante. Yo creo que cuando empezamos a comercializar... Hay que decir que une las dos facetas, muchos de vosotros lo sabéis, pero iMedia reúne con AdLink, una de las centrales especializadas en Internet que acaban de asumir o de adquirir, con lo cual puede dar las dos versiones, ¿no? Sí. Nosotros, a ver, la visión que tuvimos al principio con Fotolog, cuando empezamos a comercializarlo, era que las agencias nos daban unos banners que sacaban en cualquier campaña y que lo primero que hacían a la semana es echarse las manos a la cabeza, diciendo, ¿qué resultados son estos? ¿Pero qué tasa de clic? Que no convierte nadie. Entonces, hay una labor, hemos tardado 3 años en evangelizar, en convencer a la gente, uno, que los medios sociales son diferentes, que el usuario en medios sociales tiene una actitud absolutamente diferente que tiene este mismo usuario cuando navega por otra página web, como ha comentado antes Ícaro. La atención es mucho más baja, puesto que el usuario está proactivamente utilizando la página, está subiendo una fotografía, está haciendo un comentario, está comunicándose con la gente, con sus amigos. De manera que su atención por un banner tradicional no es la misma que cuando va buscando otra página, como puede ser un medio, un diario de comunicación, en donde él está de forma reactiva, está mirando la página a ver qué le muestra la página para ver dónde quiere entrar.
Entonces, nos ha costado mucho tiempo que las agencias empiecen a vernos que se pueden sacar banners. Sí, nosotros consideramos que el formato convencional, el formato tradicional, es perfectamente válido. No queremos abusar, no queremos ser excesivamente intrusivos, o no queremos ser intrusivos, pero utilizamos el formato tradicional, pero combinándolo con otra serie de formatos, otra serie de trajes a medida, una serie de formatos no convencionales que permiten al anunciante comunicarse de una forma diferente, pero siempre y cuando, y tratamos de hacerlo, estos formatos no convencionales sean medibles, y sean medibles de una forma estándar o una forma homogénea al resto de formatos. Sepamos usuarios únicos, sepamos clics, sepamos tasas de conversión, que al final nos interesa. Hay una serie de elementos que son muy importantes entre los medios sociales que empezamos ahora a tener en cuenta, como son la notoriedad, puede ser la reputación o puede ser una serie de variables cualitativas que hasta ahora no medíamos y que empezamos ahora a tener como capacidad de medición, ¿no? Bueno, el riesgo de las marcas invierten en un formato todavía en fase de conocimiento y de experimentación, por muy desarrollado que ya esté. Sin duda es uno de los riesgos que interesan a la sala y lo hemos conocido también en la charla anterior, pero yo además diría no solamente el riesgo para las marcas, sino ante qué públicos. Por eso he preguntado antes lo de levantar las manos, porque indudablemente, como decía Malcolm Gladwell, la diferencia de Internet es que ahora los usuarios usan los medios solos, son más influenciables quizás por este motivo. Y decía lo del riesgo de las marcas para que me digáis qué riesgos tiene la marca y qué medidas podéis tomar para atajarlas, si se puede hacer eso, en caso de que se dispare un bulo, un rumor, o en cuanto aparezca el anuncio de la marca o el comentario que quiere impulsar la marca, alguien lo bombardee. Empiezo por este lado, que si no, no digo nada. Yo creo que el riesgo que tienen las marcas, número uno, es el no saber interpretar y no saber utilizar bien el medio, ¿vale? Y el primer riesgo está claro que es el de seguir chillando, ¿vale? Y se ha hecho mucho. Se sigue chillando y se sigue sin entender que en el medio social hay que utilizarlo de una forma diferente, ¿vale? Entonces, de hecho, ha habido varias experiencias y varios ejemplos en donde una marca ha tratado de imponer tendencias, ha tratado de imponer su marca, ha tratado de hacerlo, además, pensando que se puede colar como si soy alguien de la comunidad que está proponiendo una marca. Estoy proponiendo que me gusta, me parece fabuloso este nuevo producto, utilízalo. De repente, rápidamente, porque ninguno o la mayoría de los usuarios que están en medios sociales son tontos, ninguno de ellos se dan cuenta y dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué broma es esta? Y ha habido muchos casos donde la gente y los marcas han tenido que rectificar y plantear disculpas muy serias al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran riesgo. No saber utilizar los medios sociales y vamos a ver si lo conseguimos hacer entre todos. Yo creo que es voy a decir un poco lo mismo, pero de una manera distinta. Es un poco entender los códigos de cada sitio, ¿vale? Es importante que también entiendan las marcas que no basta con hacerse amigo o hacerse fan de una marca para que tengas. No creo que sea un calibre de cuánto éxito ha tenido esta campaña. Yo creo que antes hablamos de experimentar, antes hablamos de trajes a medida, y ahí, o sea, yo puedo contar muchos ejemplos. Mañana mismo tenemos un concierto en MySpace con Qashqai, que es una marca, es un nuevo coche de Nissan. Lo que han comprado es una campaña, han comprado una campaña de formatos, pero al mismo tiempo en esa campaña de formatos viene un concierto. Ese concierto probablemente vayan a ir 1000 personas en la sala Yoislava. Se vayan a sacar fotos delante del fotocall donde sale Qashqai. A ese concierto van a venir celebrities de ahora, tipo, pues yo que sé, Martín Rivas, Alaska, Leonor Watling. Entonces todo eso hace que Qashqai, que sí que tiene como una idea como muy avanzada de lo que quiere y cómo quiere estar en los medios sociales, pues de repente haya comprado por un lado una campaña que es una campaña tipo de 20 millones de impresiones asociada no solo a un medio social como pueda ser MySpace, porque podía ser cualquier otro, sino también asociada a un artista. Por eso hablaba antes de los trajes a medida. O sea, que no es cuestión de saber dónde estás y de entender esos códigos. Bueno, comentabas... Si podéis de todas maneras concretar algo, si os ha ocurrido alguna vez que se os vaya de las manos alguna marca en la red, y qué medidas habéis podido tomar o habéis tomado o creéis que se deben de tomar para la tranquilidad de los presentes que estén pensando en hacerlo. Uy, esa no me la he preparado. No es broma. Yo antes de eso mientras me lo pienso, quería puntualizar que tú comentabas que todos nosotros utilizamos el ordenador, me imagino en este caso solos.
Pero eso no es importante. Lo importante es que mientras estoy utilizando ese ordenador, estoy comunicándome con 10 amigos en Facebook, 5 en Messenger... 8 con todos menos con tu familia. Bueno, claro. Oye, hay mucha gente que se comunica mucho con su familia y que comparte fotos, o sea, se utiliza, ¿no? Pero bueno, sobre todo en el caso nuestro de adolescentes, seguramente no con sus padres. Sí, o sea, yo creo que eso es importante de entender, que en realidad nosotros estamos comunicando todo el tiempo, que es la diferenciación de un medio social. Y en cuanto a tu punto, nosotros en concreto no considero que se nos haya ido nunca una marca, una marca o una campaña de mano, ¿no? Lo que sí se ha podido ir, como digo, es que quizá la respuesta del usuario no es lo que esperaba la marca. Que eso no significa que nosotros como plataforma no hayamos hecho nuestro trabajo, sino que el usuario a lo mejor no le gusta la marca o cómo se lo han planteado no le interesa, etcétera. Pero eso es el feedback de la campaña, al fin y al cabo, ¿no? En nuestros formatos de publicidad, el anunciante puede decidir si quiere comentarios o no. Y ahí es donde te la juegas. ¿Confías en tu producto o no confías en tu producto? Y a mí me gustan mucho más las campañas que permiten comentarios. Y hay campañas que tienen 15.000, 20.000, 50.000 comentarios. Eso si lo hubieses hecho antes en un estudio de mercado, en estas cosas tan divertidas de meter a 15 personas en una sala, darle medianoche de jamón de york y que al cuarto de hora hablen todos de lo mismo, plantearte eso a una escala de 50.000 comentarios se te va de presupuesto. Y ahora tienes la posibilidad de recoger un montón de información que antes no podías recoger de ninguna manera. Y efectivamente hay algún anunciante que dice, es que me están poniendo a escurrir, lo que no deja de ser una fantástica noticia para que hagas las cosas mejor y para que tengas la capacidad de contestar que antes no tenías. A mí lo que me genera más ruido es que generemos insatisfacción porque solamente usemos rangos métricos del pasado, con todo el cariño. Entonces has hablado de clic. ¿El clic a quién le conviene? O sea, el CTR a quién le conviene. Si estás pagando por ello, sí, pero a mí hay un montón de medidores que me parecen mucho más válidos que el clic, mucho más válidos que las impresiones. Hay otros que me resultan fascinantes. Yo creo que tengo 32 años, cumpliré los 40 sin querer ser amigo de un coche, ni de un gimnasio, ni de un aeropuerto. No se me ocurre que tengamos vinculaciones afectivas, o sea, que se pueda generar ROI, por ejemplo, en cuántos amigos tienes de marcas comerciales, porque me parece que es una relación a lo cual todavía hay que darle muchas vueltas. Y el esfuerzo que tenemos que hacer entre las agencias, los anunciantes, ver cómo reaccionan los usuarios y nosotros, es que cada campaña lleve su métrica adaptada. No esto de CPM y CTR, ahora voy a citar a Julio Alonso, que en su blog en Merodeando tenía un post hace unos meses que decía aquello de no me pidas branding, cóbramelo y mídemelo en CTR, porque probablemente es verdad. Tenemos también que aprender, y ahí yo creo que sigue mucha labor de las agencias, que los medidores que valían antes de ayer, probablemente ahora hay que darles una vuelta. Julio. Yo apuntaría una cosa que comentábamos la semana pasada en otra sesión hablando de esto. La mejor manera de tener buena reputación es merciéndola, ¿vale? Entonces, esto me parece una perogrullada, tiene su relevancia. O sea, lo primero que tienes que entender es que en los medios sociales la gente ya está hablando de tus productos y ya tiene opiniones formadas sobre tus productos. Si la percepción mayoritaria de tu producto es razonablemente negativa, pues tienes que saberlo y por lo tanto tienes que actuar de otra forma. Y si llegas como un elefante en una cacharrería y sin conocer las normas o las reglas de cómo funciona ese entorno, lo más habitual es que te vayas a pegar una castaña. Y nosotros cuando hablamos con anunciantes, una cosa que para nosotros es muy básica es que ellos entiendan exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y como decía Iker, nosotros también tenemos formatos que son más seguros y otros que son más arriesgados. Obviamente los más arriesgados dan muchísimo más juego, pueden tener muchísimo más impacto, pero es importante que la marca que se decide a utilizarlos sepa en dónde se está metiendo. Al final, cuando hay alguien que tiene una opinión negativa sobre un producto y eso de repente se convierte en una marea de opiniones negativas, no es porque ese señor la tuviera, es que en realidad había mucha gente que ya tenía esa percepción negativa en la cabeza y el leer o oír a esta persona exponer esa experiencia personal les ha hecho recordar su propia experiencia. Si hay uno que dice la marca X es una caca, todos sus productos van mal y a todo el resto nos parece que van bien, pues eso no tiene ningún eco y no es ninguna crisis, ¿no? El otro factor que nosotros intentamos un poco explicarle a los usuarios es, por un lado, que las críticas negativas
en un entorno en el que, o sea, lo digo al revés, las opiniones positivas de usuarios en un entorno en el que hay una mezcla de opiniones negativas y positivas tienen muchísimo más impacto y muchísima más credibilidad que las opiniones positivas en un entorno en el que solo hay opiniones positivas. Porque cuando tú veas un sitio y solo ves comentarios positivos en torno a un producto, no te lo crees, te parece falso. Porque las experiencias que tenemos todos con productos y con servicios no son redondas. O sea, dices, este restaurante, la comida es estupenda, los postres son un poquito más flojos y el servicio es lento. Si te dicen que todo es bueno, desconfías. Y la otra cosa, obviamente, es que esas críticas son una oportunidad de mejora importante. Este fin de semana estábamos hablando en un evento de turismo y había un director de una cadena de hoteles que decía que ellos tenían las críticas a su hotel en la misma página y que las ponían fueran negativas y que, por ejemplo, habían descubierto un problema con el aire acondicionado que no sabían que tenían, porque obviamente él por la noche no duerme allí y no sabe que el aire acondicionado hace ruido. Y si no llega a leer esa crítica, no puede resolver ese problema y mejorar su hotel. Bueno, habéis hablado de un nuevo paradigma entonces, o estamos comentando aquí, que es el de el hogar versus usuarios. Hasta ahora todos los directores de marketing han contado con los hogares para hacer sus estrategias, ahora tienen que contar con los usuarios. No sé si eso también tiene algo que ver o tenéis algo que decir al respecto a la hora de ofrecer vuestro medio, vuestro soporte a los distintos planificadores, etcétera, etcétera. Y luego, precisamente esos individuos son los más fáciles de llevar a acciones grupales porque son tremendamente participativos y es algo sorprendente. Y para que no se diga, yo voy a dar aquí un dato que es importante que quede en la mente del público que está aquí presente, que es un estudio de IAB que señala que 6 de cada 10 usuarios de cada redes sociales se conecta a diario y un 30% del total recuerda alguna campaña publicitaria. Esto a más de lo que les estábamos preguntando. Entonces, el nuevo paradigma, el hogar ha pasado a la historia. Te toca. Yo creo que lo que aportamos ahora son personas, son grupos, los medios sociales. Primero aportamos mucho volumen, mucho tráfico, mucha gente. Creo que el 60% de las personas están navegando al menos una hora al día, ¿no? Entonces, esto aporta, número uno, mucha cantidad, mucho volumen de usuario. Número dos, una segmentación. Y a pesar de segmentar, seguimos siendo capaces de entregar, de acceder a unos volúmenes importantes de usuarios, ¿no? Y esto es, para empezar, lo que como usuarios podemos dar. Como medios sociales aportamos. Hogares, es decir, en un mismo hogar, en un ordenador, pueden navegar 3 personas diferentes, ¿no? Con lo cual, la navegación de la persona que navega a las 10 de la mañana y la que navega a las 11 de la noche es absolutamente diferente porque normalmente sean personas diferentes. Yo creo que ha habido un tema que antes se ha quedado un poco en el tintero, que era hablar. Los medios sociales están cambiando muchas formas de comunicarse, ¿vale? Mi hijo tiene 18 años, ha dejado de utilizar el SMS. O sea, el SMS que hace 3 años era la manera en que todo el mundo se comunicaba para quedar, ya no se utiliza de esta forma. Utiliza su red social o su medio social para decir quedamos a tal hora o nos vemos de esta forma, ¿no? Y estos son hábitos completamente nuevos que estamos experimentando y que tenemos que aprovechar, ¿no? Yo creo mucho en la fuerza del usuario, creo mucho en la fuerza del individuo y creo mucho en las herramientas que plantean todos estos medios sociales, que básicamente son herramientas de compartir y de recomendar. O sea, eso es una gran verdad. Y para mí, antes comentábamos esto, pero si a mí un grupo de música me lo recomienda Ícaro, pues igual le hago más caso que me recomiende una revista establecida, un medio de comunicación que ya me aburre o que ya ni siquiera leo. Entonces esto es importante, que no solo es el usuario, sino que es como su red, su network de gente alrededor. Y en cuanto a lo de recordar campañas, es lo mismo. Es un poco todos esos trajes a medida, lo que te hacen es como de alguna manera ser más creativo, buscarte un poco más otra vía de tener una notoriedad y tener unas cuotas de que la gente conozca tu marca, se acuerde más de tu marca. Y yo he visto auténticas virguerías, y ya no te digo en nuestra propia red de MySpace, pero yo he visto como un grupo musical que nadie conocía ha acabado teloneando a un grupo gigante. He visto como un usuario que se ha currado un vídeo alucinante se ha ido de viaje a Los Ángeles. Entonces, esto son cosas alternativas y un sinfín que obviamente en el individuo van a impactar mucho más, pero probablemente si tú le pides algo al individuo, que es, efectivamente todos somos muy participativos en las redes sociales, pues vayas a impactar mucho más allá. A mí me ha sorprendido la palabra hogar.
yo personalmente hacía muchísimo tiempo que no la había, o sea, en mis medios. O sea que para mí, personalmente, ha muerto, en nuestros medios al menos, o al menos en Jabo. Y más porque Jabo está totalmente dirigido a adolescentes, por lo que yo la diferenciación de usuarios es mucho más específica. Yo lo que sí que creo, como han dicho, es exactamente, a ver cómo contarlo. Ya no se hacen fotos, tú no vas por la calle y ves que se hacen fotos para guardarlas no sé, en tu casa. Es que ya la gente lo único que dice es, ay, voy a hacer una foto para subir a mi Facebook, o voy a hacer una foto para subir a... O sea, el concepto, la vida que va detrás del online ha cambiado dirigida hacia el online. Por lo que la integración ya es tan total que no sé si decir que no estar en los medios sociales. Yo no digo red social porque Jabo no es solo una red social, sino es algo más. Yo denomino, para que entre en los blogs y entre todos los medios sociales en general, es otro mundo, pero es el mundo actual, por lo que por lo menos hay que testearlo, digo yo, que es lo que siempre cuesta, ¿no? A mí me hace gracia ver que una vez que testean, a todos les gustan los resultados, pero a todos les cuesta un poquito testear. Y yo animo a eso, a que se testee, ¿no? Y luego ya los resultados lo dirán. ¿Cuánta gente vive en tu hogar? Es que a lo mejor tu hogar y mi hogar no se parecen. A mí me parece 5. En el mío 2. 6 con una persona. En el mío somos 2 y un perro. Claro, es que comparar hogar con usuario es un poco gotelé. No tener mucha capacidad de segmentación. Cuando la mayor parte de lo que estamos aquí te podemos poner en contacto con los usuarios de Soria de entre 18 y 23 años con un porcentaje de 75 chicas, 25 chicos, sin fallar. Sin fallar porque manejamos información real. Entonces, efectivamente, toda la campaña cambia cuando tienes mucha más capacidad de afinar. Me atrevo al último. Yo creo que al final las relaciones sociales son mucho más complejas de cómo las representamos, y el hogar era una abstracción que usábamos porque el medio de llegada del televisor que tenía un consumo social era ese. Entonces, como no podías medir los usuarios de una manera precisa, pues medías hogares. Ahora mismo creo que básicamente es una medida que ha quedado desfasada por la tecnología y que cada vez será menos relevante. Luego en nuestros entornos no es nada relevante. Yo me acuerdo porque lo decía Leonor, la líder de Procter & Gamble a nivel mundial, y eso sin duda es un dato muy importante porque es uno de los anunciantes que todo el mundo quiere tener y que son un poco ejemplo para muchos, y que muchos de los directores de marketing provienen de la escuela Procter & Gamble. Entonces ya nos dicen que tenemos que acabar. No sé si da tiempo a hacer alguna pregunta al público o una telegráfica a ellos directamente. 2 preguntas. Bueno, pues nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí veo una mano levantada, si hay un micrófono, que se lo dirijan a él. Y la otra, el que desapunte más rápido. Hola, tengo una pregunta para Ícaro. Hablas de los trajes a medida para las campañas, supongo que te refieres a las que hacéis en Twitter. Yo, que soy un tío así un poco curioso, me entro en el Facebook de mi hermana, que es más pequeña, comparo qué le ofrecéis a ella, qué me ofrecéis a mí, leo los comentarios de los demás. Y me he dado cuenta que el traje a medida en publicidad en internet y más en redes sociales no existe. O sea, el traje a medida que tú vendes tendrías que dividirlo en 20, en 30 subcampañas para la misma marca. A nadie le va a encajar, o sea, le va a encajar a unos pocos, no le van a encajar a todos. Y si miras tus 50.000 comentarios, yo de los que leo, pues de los que leo, el 99% son mierda, con perdón. ¿Por qué? Porque tú aquí es la edad del pavo y la gente habla sin saber y les mandan cosas que no les interesan. Te están ahí soltando machadas que se nota que no entienden, que tienen 15 años, pero les deja rajar para que entres en tu ente. Y eso para mí como anunciante no serían comentarios fidedignos, comentarios que valen. Entonces, quiero saber eso del traje a medida, que igual se lo vendes muy bien al anunciante, y tu idea es buena y tu intención es buena. Yo creo que no es del todo así, menos en Twitter, que es una red más, ya te digo, más edad del pavo, y que la prolongáis lo que podéis, pero que no. Que no vale para nada.
Lo primero, una corrección métrica. La edad media de Twenty son 24 años y la edad de uso por encima de 22. Así que supongo que dependerá de la campaña que hayas visto y de los comentarios que hayas leído, habrás visto una cosa u otra. Hablar de números en Twenty desde el punto de vista del usuario a mí siempre me parece muy atrevido, porque generalizamos desde la consideración de lo local, que es que tú ves los comentarios que han dejado los amigos de ese usuario o amigos de amigos, no todos los comentarios de la campaña. Ningún usuario tiene acceso a todos los comentarios de la campaña porque están restringidos para que no generen más ruido del que ya se genera de por sí. Y son campañas concretas. El mes pasado Twenty tuvo 50 anunciantes. De esos 50, más del 20% eran anunciantes nuevos. Y del total de anunciantes que hemos tenido en el último año, prácticamente todos ya han repetido o van a repetir alguien de diciembre, a lo largo de diciembre. Te doy la consideración de la compañía. Entiendo perfectamente la tuya. Otra pregunta quedaba disponible. Ahí él levantó la mano más rápido. No, aquí. La tercera chica de aquí del pasillo. Bueno, mi pregunta va para Borja, más que nada porque, soy usuaria de todas las redes sociales que pueda haber en Internet. No me dejo ninguna y claro, todas van, pero MySpace fue la primera y que tal vez es porque la única que en su publicidad me da experiencias. Es la única que me da conciertos, que me da una experiencia cultural que tal vez por mis gustos es lo que más me gustaría saber si... Porque ahora sobre todo está de moda las FM, Spotify, todas estas, que claro, como es musical, más que nada lo de MySpace, por eso va para ti, si ha afectado realmente, porque el otro día me hice un perfil en las FM y Spotify, y de repente era también como red social, de repente agregado con mi amigo, no sé qué, ¿ha afectado realmente eso a MySpace? Yo lo que digo, antes te he comentado que estamos en la compañía además ya a niveles muy altos a favor de todo este mundo globalizado y que todo vale. Entonces, para nosotros es importante Twenty, es muy importante Facebook, es muy importante Weblogs. ¿Por qué? Porque nos da tráfico. En el caso puntual de lo que es la música, las FM no es un problema en cuanto a competencia, porque también se cruza muchísimo tráfico entre ellas y nos llega un montón de tráfico. Y Spotify, si me preguntas a mí personalmente, es un gigante invento, pero no deja de ser una aplicación. MySpace, un poco lo que decías tú, es experiencias, encontrar, descubrir, hacer que los de otros conozcan. Entonces, yo creo que todo nos afecta, pero de todo nos beneficiamos. Bueno, pues el tiempo ha acabado. Me recuerdan que ahora pueden disfrutar del papeo en la segunda planta. Y por otra parte, gracias a todos, gracias a nuestros invitados en el día de hoy, Cano Moyano, director general de Twenty, Miquel